El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la cosecha. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Es como un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo puedan cobijarse y anidar en ella. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado esta hermosa parábola de labios del Señor. ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? Con un grano de mostaza, que al sembrarlo es la semilla más pequeña, pero se hace tan grande que pueden cobijarse en ella las aves del cielo. Hermosa parábola, queridos hermanos, para decirnos el poder que tiene la fe. Si tú confías en Dios, si tú te apoyas en Él, la capacidad que tiene esa fe. Y por otro lado, también aquí Jesús nos va dando un remedio para un peligro grande, queridos hermanos, y es también el perder la fe. A veces se escucha o se ve en torno nuestro una persona que te puede decir que por tal hecho en su vida, aquel suceso de desgracia, ya no cree, ha abandonado a Dios, ya cree a su manera, cree en un Dios a su gusto. Pasa. Es común, queridos hermanos, casi, que alguien que ha perdido un ser querido, ha perdido un trabajo, no le ha sucedido aquello que esperaba, se lo pedía al Señor y resulta que no, y dice: desde ese día yo ya, para mí Dios no existe, y ya deja de lado toda práctica de fe. Eso, queridos hermanos, puede ocurrir, ha ocurrido y también nos puede ocurrir a nosotros. Y no es agradable, no es para desear a nadie que le ocurra eso. Y entonces, si nosotros entendemos esto, a la luz de esta parábola, ¿por qué hay estas crisis de fe? ¿Por qué? Porque esto no ocurre de la noche a la mañana. No ocurre, queridos hermanos, eso es lo primero. Aquí el Señor nos está diciendo en esta parábola dos cosas. Al decir que la fe es como un grano de mostaza, nos está diciendo que nuestra fe es frágil. Es frágil, pero también está llamada a crecer. Fíjate, es frágil, pero llamada a crecer. Y a veces esto puede a nosotros confundirnos, como es no considerar que nuestra fe es frágil y no cuidarla. Una fe que no se cuida, queridos hermanos, se puede malograr y acabar por perderla cuando no la cuidas. La fe hay que cuidarla. Como aquí Jesús nos dice, es un grano de mostaza que está en la chacra, en el terreno. Cuando está el granito enterrado, ¿acaso lo exponemos a que el ganado camine encima de ese campo, o la gente empiece a caminar por ahí, o los vehículos, o los animales? No, se le pone un cercado, una valla para que nadie camine sobre ese sembrado, porque si caminan no va a crecer nada, aunque ya haya sido sembrada,
aunque ya esté enterrada la semilla, aunque el terreno sea bueno, aunque ya esté húmedo y esté saliendo sol, pero si empiezan a maltratarlo, esa semilla que ha caído no va a crecer. Y pasa esto, queridos hermanos, hoy en día es la gran tentación de no permitir que el grano que ha caído en nuestro corazón crezca. Es la gran tentación, queridos hermanos, la gran tentación de no confiar en Dios, sino de confiar no en Dios, sino en los medios humanos. Fíjate, nosotros para fortalecer nuestra fe no podemos confiar en medios humanos. Éxito. Si el éxito es la meta de tu vida, vas mal. Si el dinero es la meta de tu vida, vas mal, querido hermano. Llenarte de goces y placeres, si esa es tu meta, la única meta, vas mal. Porque no es la meta del cristiano. No es esa. Fíjate como el apóstol San Pablo, en esta carta a los Corintios, hemos escuchado, dicen, hermanos, dicen, en destierro o en patria, nos esforzamos en agradar al Señor. Porque tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Fíjate, esa es la certeza que acompaña al cristiano. Va a comparecer ante el tribunal de Cristo. No se deja llevar de lo que dice la mayoría, del qué dirán. No, a veces se puede sentir desterrado porque no viven los demás como uno vive en lo que uno cree. No se apoya. Fíjate, por eso es frágil la fe. ¿Cuántos viven realmente la fe? ¿Cuántos se dejan guiar día a día por su fe? ¿Cuántos? ¿Cuántos se fían? ¿Cuántos usan la palabra de Dios como el manual para vivir cotidianamente? Escasísimos, queridos hermanos. Y a nosotros también nos asalta la tentación de dejarnos guiar de lo que dice la masa sin Dios, de lo que dice la mayoría sin Dios. Terrible, terrible. Y no es fácil, queridos hermanos, no es fácil. Fíjate, esta parábola que dice aquí Jesús, se la dice a los primeros cristianos y cómo vivieron los primeros cristianos. Estas palabras de Jesús no son porque sí. Ellos, queridos hermanos, aquí está, por ejemplo, este trozo de la carta a los romanos que escribe San Pablo, un apóstol que ha recorrido el mundo entero de su tiempo. Y entonces, él describe así a la sociedad romana, al mundo pagano que le rodea. ¿Cómo vivían entonces el mundo pagano? Dice él, Dios, fíjate tremendas palabras que tiene, los abandonó a los deseos de su corazón, a los vicios de la impureza. Los entregó a las pasiones más infames. Como no quisieron reconocer a Dios, los entregó a un réprobo sentido, de suerte que han hecho cosas indignas de hombre, quedando atestados de toda suerte de iniquidad, llenos de malicia, de fornicación, de avaricia, de perversidad, llenos de envidia, homicidas, pendencieros, fraudulentos, malignos, chismosos, infamadores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, soberbios, inventores de vicios, desobedientes a sus padres, desgarrados, desamorados, desleales, despiadados. En una sociedad así, queridos hermanos, los primeros cristianos, San Pablo apóstol, con ellos, eran como el grano de mostaza que había caído. Una sociedad, queridos hermanos, dicen los especialistas, por la descripción que hace San Pablo,
muy semejante a la sociedad actual. Lean ustedes la carta a los Romanos, donde hace San Pablo esta descripción. Parece nuestro tiempo contemporáneo. Fíjate, y San Pablo dice esto, es el Espíritu Santo, que Dios los abandonó a los deseos de su corazón. ¿Por qué? Porque han perdido el sentido de Dios, es decir, no han reconocido a Dios, no se han dejado guiar por Dios, por el Dios verdadero. Y es eso, es la falta de fe, es decir, la falta de confianza, de apoyarse en Dios y apoyarse en sí mismos, y entonces empiezan a caer una serie de pecados terribles, como hemos escuchado. Y en esta sociedad donde no se quería para nada a Dios verdadero, sino al Dios de sus malas pasiones, al Dios que les animaba a vivir en envidias, perversidades, homicidios, fornicaciones, en las soberbias, en toda clase de vicios. Querían a esos dioses ellos. Y San Pablo con los primeros cristianos caen ahí, y fíjate, ¿qué eran ellos? ¿Qué era San Pablo? ¿Qué eran los 12 apóstoles en medio de una sociedad así tan corrompida? ¿Qué eran? Querían cambiar ese imperio, esa es la tarea del cristiano, y eran nada, nada. Por eso, ¿cuál es la práctica pastoral? El método pastoral que va a emplear San Pablo y con él los primeros cristianos. ¿Cuál va a ser el método? El método, queridos hermanos, son pocos discursos. Pocos discursos. El método de ellos es muy sencillo. Ellos pusieron su fe en el Señor. Y poner su fe en el Señor es, empezaron a vivir como Cristo les había enseñado. Eran portadores de un amor grande, de una compasión inmensa hacia los más pobres. Hombres y mujeres que se dejaban iluminar por la palabra de Cristo. No se desanimaron ante tremendos adversarios que tenían. Y está ahí, fíjate la historia, cerca del año 63, los cristianos ya son notados en Roma, pero no eran apreciados. No eran apreciados. Está la historia, incluso ya se ha hecho hasta una película, ¿no? Pablo, apóstol de Cristo, hace poquito. Está en la película. Los primeros cristianos ardieron como antorchas por culpa de Nerón. Los quemó a los cristianos. El cristiano no era bien recibido en esa época. Y fíjate que ni eso los desanima. Y el milagro está. Estos 12 hombres, con ese grupo tan pequeño que eran también los cristianos, creen, se apoyan, viven como Dios manda. Van a participar en todas las tareas que viven los paganos. Eran tenían las mismas profesiones. Solo se abstenían de aquellas profesiones o de aquellos trabajos, de aquellas labores o de aquellas diversiones que era contrario a su fe, que les hacía ofender a Dios, de lo único. Y entonces, 3 siglos después, ese imperio que crucifica a Jesucristo, ese imperio cae de rodillas ante él. Fíjate, esta lección, que es historia, nada más esto es un botón de muestra, porque podríamos aquí traer más todavía, cómo la fe ha cambiado, tiene fuerza de cambiar a la sociedad. Pero, querido hermano, a nosotros en la práctica nos va a costar, nos tiene que costar, como a los primeros cristianos. La fe es un don. Fíjate, en la parábola que hemos escuchado, dice Jesús, es un grano que crece y no sabemos cómo, porque es la gracia de Dios la que hace transformar. Tú te vas a hacer grande en la fe, no porque tú tienes fuerza, sino porque Dios te da. Es Dios quien nos comunica esa fuerza, esa vitalidad. Por eso, aquí puede haber una tentación, como a veces no te ves en el tiempo con fe, con más fe, el desánimo y tirar la toalla. Eso es, sepan,
con sinceridad les digo, eso es de tontos, porque no hay que hacer eso. No es así como hay que entender la fe. No hay que entender la fe como que ya pasa tiempo y yo tengo que tener más fe. No, no. No te toca a ti ver tu fe. No te toca. Fíjate, en orden al crecimiento de la semilla, el sembrador no puede hacer nada. Nosotros aquí conocemos muchas chacras. Cuando se pone la semilla, ¿qué hace el que ha sembrado? No puede hacer nada. Depende ya del terreno y depende de la humedad y de la semillita para que crezca. El sembrador, una vez que ha sembrado, no puede hacer nada. Aunque grite, aunque baile, aunque zapatee, no crece nada. Sigue solito su curso. Solito va a crecer. Hay que darle más tiempo al tiempo. Pero, fíjate, pero hay un pero ahí. El que ha sembrado sí puede hacer algo. Si ahí está la chacra llena de semilla, que ya está enterrada, ya el terreno está movido, y la ha tapado con tierra suavecita también, y está haciendo calor, ¿qué le toca hacer al que ha sembrado? Proteger el campo, ponerle una valla, vigilar para que no la pisoteen, no caminen por ahí y no la dañen. Lo mismo para nosotros, fíjate, en orden al crecimiento de la fe, nosotros no podemos hacer nada, depende de la gracia de Dios. Por eso no nos toca ver si la semilla está creciendo o no. Eso no nos toca ver a nosotros. No te toca ver cuánta fe tienes, si tu fe es más grande o más pequeña, tus obras son mejores o peores. No te toca eso. Te toca a ti y a mí solamente cuidar el campo, nada más. ¿Y cómo se cuida el campo? Fíjate, negativamente, la fe cómo se cuida. Es como una semilla que hay que cuidar para que crezca. ¿Cómo se cuida la fe negativamente? Se cuida negativamente y positivamente se cuida la fe. Negativamente, ¿cómo se cuida? Cuidado con escuchar a maestros que te quiten la fe. Porque nosotros para crecer en la fe tenemos un maestro, es Él. Y hoy hay maestros que tratan de sustituirlo. Ideologías que no dependen de Él. Por eso también cuando uno se va a otros grupos, otras sectas, a escuchar en radios o emisoras o ve películas que no son cristianas, sino que te van contradiciendo a tu fe. Recuerda, tu fe es débil, no la expongas, no la expongas. Uno que está robusto en la fe podría quizás dialogar con ellos, tú no te expongas, no te expongas. Cuidado con escuchar maestros contrarios a tu fe, por eso el gran peligro que tienen los jóvenes en la universidad, en las universidades. ¿Cuántas universidades que les quitan la fe? Por eso lo positivo es cultiva tu fe, lee buenos libros que te descubran, que te den razones por las que tú crees en Dios. Si no lees, si no te formas, y además si esa lectura no lo haces orante, ¿cómo va a crecer tu fe? ¿Cómo vas a proteger tu fe? Por eso popularmente, alguna vez escuché esto, un católico ignorante, a ver qué, ¿ustedes lo han escuchado ya? Católico ignorante, ¿ven? Ustedes lo dicen, ¿ven? Ahí está, porque desconoces. Y cuidado, no solo en cuanto a ignorar, porque también, si tú no cultivas esa fe en la oración, no la vas orando, no vas procurando amarle a Él, hacer de Él el centro de tu vida, el primero en ser obedecido si no es Dios, te puede mañana Dios enviar una pruebita que te va a enviar, Dios va a enviar pruebas, queridos hermanos. Dios no es, te dice no te va a ir todo bien, te va a ir te viene pruebas. Y te envía la prueba y quizá Dios ya para ese tiempo debió prepararte y tú no has cuidado tu fe. Te llegó la prueba y te has descuidado en fortalecer tu fe, te tumba. Por eso, ¿cuántos dejan la fe? Porque debieron estar firmes. Descuidaron su fe, les vino la prueba, Dios los ha tumbado. No es que ellos han fallado a Dios, han fallado a Dios. Positivamente, queridos hermanos, hay que cuidar la fe.
Si no se cuida, no podemos esperar milagros. No podemos esperar milagros. Fíjate, el espíritu de fe no es algo que ya se posee, es algo que hay que ir cultivando día a día, como la salud, todos los días. Como esa semillita que ha caído, hay que estar acompañándole hasta que madure plenamente, porque se puede dañar. Y el gran peligro que hoy tenemos es que creemos que no. Y fíjate, hoy, queridos hermanos, sepan, esto es de sobra decirlo, esto ya es casi como un canto para repetirlo. Hoy, queridos hermanos, estamos sufriendo una agresión terrible contra la fe. Hay un terrorismo ideológico peor que los terroristas armados. Porque nos quieren quitar la fe y nos están poniendo maestros, queridos hermanos, que bonitamente, nos están quitando los cimientos de la vida y están poniéndonos hasta leyes que son contrarias, totalmente, no solamente contra Dios, sino contra el hombre. El Papa ayer mismo decía, con relación, no sé si con relación a Argentina, que están aprobando el aborto, decía el Papa, el aborto se ha hecho una moda. Es así, una moda. Todo el mundo quiere aprobarlo. Y el Papa, ¿qué ha dicho? El aborto es un nazismo con guante blanco. Fíjate. En el siglo pasado, Hitler y los nazis querían purificar la raza y mataban a los inocentes. Y todo el mundo se agarraba los pelos para decir, monstruo, ¿cómo haces eso? Y hoy, ahí está, aquí también se está intentando. Gran peligro de ustedes de quedarse dormidos, de no hacer nada. Eso hacían también, el Papa recuerda, los espartanos. Eso está en la historia. Nacían hijos deformes, los llevaban a la boca de un volcán, ahí los tiraban, porque no querían niños deformes. Fíjate lo que está ocurriendo. Una locura. Con mucha mayoría en los congresos. Con mucha mayoría. Será mayoría, pero aprobando estas cosas. Y fíjate, eso quieren inyectarlo en la mente de los jóvenes. Ayer mismo me decía una jovencita, padre, una chica que ciertamente no tiene mucha fe, una doctora, médico, está de acuerdo con la eutanasia y el aborto, y sabe lo que es, y está de acuerdo. Eso es brutalidad, queridos hermanos, brutalidad, matar al inocente y ponerlo en la ley. Y fíjate, por eso nos van poniendo leyes y nos van poniendo estilos de vida que vayan minando tu fe, que te vayan quitando la fe. En las fuerzas humanas no nos fiemos, queridos hermanos. Las fuerzas humanas no podemos nosotros no podemos aquí lo dice Jesús, nosotros no podemos nada para el reino de Dios. Es su gracia la que nos va transformando. Nada más, queridos hermanos, que así sea. Amén.